¿Qué es el framing? Es la capacidad de nombrar algo y que ese nombre quede. Lo que se ve de las cosas es la portada. Entra a jugar la bandera de Malvinas, el partido con Inglaterra, o sea, una serie de factores que confluyeron para que sí fuera mucho más potente la idea de ley de extranjerización de la tierra. En ese momento, cuando todos empezamos a llamar la ley de extranjerización de la tierra, el gobierno ya perdió. La libertad, como la plantea el gobierno, es algo bastante metafísico, en definitiva. Nunca la define mucho, pero es una palabra que tiene mucha potencia. A los que están descontentos con el gobierno, parece que empieza a aparecer en este resurgimiento de un nacionalismo en el buen sentido. Somos un animal que la incertidumbre lo aterra muchísimo. O sea, necesitamos certezas, lo necesitamos porque nos produce un malestar psicológico. Hoy es un día muy especial porque tengo el honor de presentar a mi amigo Marcos Duchitsky, que es politólogo, es director de investigación de la consultora Bosna y tantas otras cosas más que vamos a charlar hoy. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien, Lucas. Muchas gracias por invitarme. La verdad que un gusto poder charlar como tantas veces hemos hecho. Qué bueno. Bueno, Marcos, además de todo lo que les contaba, es una persona que me ha enseñado mucho porque tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace mucho tiempo y en algún momento coincidimos trabajando juntos y escribimos algunos artículos y ahí empecé a entender un poco más las coordenadas de la comunicación política, por eso para mí era muy importante poder traerlo y seguir aprovechando de él, que se fue desarrollando mucho en estos años y que conoce mucho sobre lo que es escuchar e interpretar en el marco de la comunicación política. Así que vamos con un poco un tema de coyuntura que no es el foco de lo que me interesa, pero sí me parece como que es un buen punto para tocar, porque justo en estos días se publicó un artículo tuyo en la revista Cordon de la UNLZ de Lomas de Zamora, y el artículo me pareció muy, muy bueno en relación a este tema de la ley de tierras. ¿Qué podrías comentarnos sobre lo que estuvo pasando con este tema? Bueno, yo creo que es un caso que puede ser un caso de estudio, si bien estuvo muy, muy concentrado y quizás eventualmente se pierda, ¿no?, en la vorágine de cosas que pasan. Pero yo creo que es un caso de estudio de lo que los que estudiamos opinión pública, comunicación política, llamamos el encuadre, ¿no?, el framing, y cómo es tan importante el framing. ¿Qué es el framing? Para sacarle un poco de solemnidad a la palabra por ahí, es la capacidad de nombrar algo y que ese nombre quede. Los procesos políticos son algo siempre muy complejo, los procesos sociales son algo muy complejo, y a efectos de la opinión pública, del público masivo, que en definitiva es gente que vive en la diaria, que labura, que por ahí no está tan encima de toda la discusión política, lo que se ve de las cosas es la portada. No todo el mundo tiene el tiempo ni el interés de ponerse a leer un proyecto de ley de 80 artículos. Entonces la portada define muchísimo. Quiero traer un par de ejemplos para que se entienda y ahora vuelvo a la actualidad, ¿no? Pero en su momento, cuando se trató, por ejemplo, el matrimonio igualitario, hubo mucha investigación y hubo muchos pasos de toma de decisión de los sectores que impulsaban esa ley para ponerle ese nombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera matrimonio igualitario trae a la cabeza un encuadre que es muy positivo, ¿no? La igualdad, en ese momento al menos lo era. Si uno entraba en otras palabras, tipo matrimonio homosexual, matrimonio gay y demás, por ahí no generaba tanto consenso. La ley de aborto en un momento se pasó a llamar ley de interrupción voluntaria del embarazo. El eje ahí está en la voluntad de las mujeres y no en una palabra muy polémica como el aborto, ¿no? Entonces, son cosas que tienen su efecto, y esto el gobierno, en un punto, no sé si le salió en su momento medio de pedo o lo hizo a propósito, pero cuando presentó la ley ómnibus y le puso ley de bases para la libertad de los argentinos, también tuvo un acierto.
Y recordemos que ahí incluso la oposición iba a los medios y hablaba de la ley bases. O sea, vos cuando instalás con fuerza un encuadre, haces que tu rival también hable con ese encuadre y ahí ya lo tenés jugando tu propio juego. Yendo ahora al presente, el gobierno eligió un nombre que creo que era muy malo para la ley, ¿no? Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Primero es muy difícil de decir, o sea, eso ya debería ser algo que desincentive, porque tiene que ser algo replicable. Y además de alguna manera quiso movilizar un fantasma como si la propiedad privada en Argentina hoy estuviera en riesgo, en un momento donde en verdad la crítica mayoritaria de la gente hacia el gobierno es que no tiene propiedad en absoluto, ¿no? Digo, la mayoría de la gente en este momento no llega a fin de mes, está endeudada y realmente no tiene una preocupación de que le quiten su propiedad privada porque siente que no la tiene y que en todo caso ya se la quitaron. Y ante eso surgió algo que no fue coordinado por una campaña, eso es algo muy interesante. Ahí entra a jugar la bandera de Malvinas, el partido con Inglaterra, o sea, una serie de factores que confluyeron para que sí fuera mucho más potente la idea de ley de extranjerización de la tierra. En ese momento, cuando todos empezamos a llamar la ley de extranjerización de la tierra, el gobierno ya perdió. Y perdió en gran medida, y ahí yendo por ahí a la cosa más del poroteo, porque lo que le interesa a los senadores que responden a los gobernadores y demás es que eventualmente la gente los vuelva a votar. Y quedar pegado a una ley que era para extranjerizar la tierra de los argentinos, bueno, no parece ser un muy buen negocio. Así que yo diría que es una batalla donde la calle tuvo muchísimo que ver, la concentración ayer tuvo muchísimo que ver, seguro, pero el gobierno ya la había perdido porque perdió el nombre, perdió la capacidad de instalar que el nombre era como él quería. Claro. Me quedó la impresión eso cuando fue después del partido que en un portal político decían se cayó por el efecto mundial, algo así. Yo dije, acá es muy fácil que los sectores reactivos contra el gobierno huelan sangre. No sé hasta dónde va a llegar, pero me sorprendió hasta dónde llegó. O sea, la escala que tomó. Eso, más allá de esto que decís del encuadre, ¿cómo lo ves? ¿Crees que era esperable que tomara esto? ¿O también de alguna manera te pareció que sobrepasó las expectativas? Yo creo que sobrepasó las expectativas, pero porque había algo ya desorganizado, o sea, no. Un gran problema que tenía la oposición a Milei, y acá me refiero en sentido amplio, digamos, no a un sector político, sino a la gente que cuando le preguntás en la encuesta te dice no me gusta lo que está haciendo. Que hoy día eso pesa más de alrededor de 60 puntos, un poquito más de 60 puntos. Eso lógicamente después hay que ver si tiene un cauce electoral o no, porque ahí tenés un espectro muy amplio, tenés incluso gente que lo votó a Milei o que la votó a Patricia Bullrich, hoy ya no está en ese lugar, pero lo que costaba también era encontrar algún tema que permitiera unificar un poco eso. Y el tema surgió un poco, o sea, lo loco de la bandera, que creo que fue un gran punto de inflexión, es que eso que ya estaba de alguna manera logró canalizarse para algún lugar. Por ahí un poco trayendo una lectura, ¿no? Pero hay un sociólogo, Giddens, que hablaba al estudiar cómo se dan los procesos en la sociedad. Él lo que decía es que también existen los efectos no anticipados de las acciones, ¿no? Por ahí mucha gente tiene el chip de que todo lo que pasa está pensado por una cabeza maquiavélica que digita todo y que de acá a 30 años ya tiene todo pensado. Y la verdad es que es todo mucho más caótico. O sea, nadie lo previó esto. Estoy seguro de que ni el pibe que pintó la bandera en la habitación del hotel, ni Lo Celso, ni ninguno de los jugadores de la selección pensó que esto iba a tener el efecto que tuvo, en el timing que tuvo, porque es justo cuando se estaba discutiendo esta ley, justo en un momento de mucho malestar con el gobierno, que estaba buscando algún cauce, y creo que tuvo esa potencia. Y además tuvo esa potencia porque en general los reclamos, yo creo que tienen siempre una pata material, que eso ya está dado y es como lo inmediato, ¿no? Hoy alguien que dice que hay descontento económico con el gobierno no está diciendo nada nuevo. Pero después siempre todo tiene una pata más metafísica, podríamos decir, ¿no? Donde ahí entran muchas cosas, donde el gobierno en su momento encontró una clave que es hablar de la libertad, ¿no? La libertad, como la plantea el gobierno, es algo bastante metafísico, en definitiva. Nunca la define mucho, pero es una palabra que
tiene mucha potencia. Bueno, esa pata metafísica que le estaba faltando a los que están descontentos con el gobierno, parece que empieza a aparecer en este resurgimiento de un nacionalismo en el buen sentido, ¿no? Quizás eso puede ocupar en el discurso el rol que para el gobierno jugó la libertad en algún momento, y creo que es muy interesante, y que es algo que sobre todo la oposición tiene que tomar nota y empezar a trabajarlo, porque también hace falta, digamos, no solo de crítica económica vivimos las personas. Claro. ¿Y qué pensás, Marcos, sobre esto cómo pues se relacionan ambos fenómenos? O sea, por un lado, esto que mencionás del rechazo a la extranjerización de la tierra y la supuesta campaña anti-argentina. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? ¿La campaña anti-Argentina decís como la enuncia el gobierno o la campaña anti-Argentina, digamos, refiriéndote a publicaciones, celebridades y demás que fueron saliendo en el mundo? O sea, creo que obviamente primero tuvo la dimensión global, pero en un segundo momento, porque este tema duró mucho, más de lo que me hubiera agradado incluso, pero como que en un momento primero quizás estaba el momento donde se llamaba a algún especialista, como bueno, podría ser yo uno, tantos otros, que hablaban sobre lo que pasaba en las redes de diferentes países del mundo con respecto a Argentina. Pero después ya pasó a tener un efecto sobre Argentina y empezaron a salir encuestas que hablaban sobre qué pensaban los argentinos sobre la campaña anti-argentina. Entonces ahí es donde voy yo, como el efecto de la supuesta campaña anti-argentina en los argentinos y si tiene alguna vinculación o no para vos con respecto al tema de la ley de tierras. No, definitivamente se fue despertando una sensibilidad por ahí, esto que no estaba clara en cuanto a esta defensa, digamos, de la patria, de lo nacional. Pero sí pienso que ganó mucho en concreción, digamos, en el medio, ¿no? Como que la campaña anti-argentina era algo muy... Parecía como idea, justamente volviendo a algo que yo mencionaba antes, que es que siempre que pasa algo, uno tiene la tendencia a buscar quién es el que está digitando, ¿no? Entonces, era cognitivamente muy cómodo decir, bueno, nos están atacando todos porque acá hay algún interés atrás. Yo leí tus notas también muy interesantes que un poco desarman eso, digamos, y cómo puede haber un proceso masivo a escala global sin que esté organizado. Pero era algo muy, muy nebuloso, a lo cual incluso el gobierno nacional trató de subirse de una manera muy fallida, por otra parte, porque le quedó como falso, ¿no? El acento del barrio te sale mal, uno podría decir, como no se lo ve cómodo en ese registro. Después quiso meter también a los extranjeros que vienen a estudiar y la cosa no va para ahí, para ese lado. Y después sobre eso que era muy, muy desorganizado y que era como nebuloso a la hora de la campaña anti-argentina, se volvió concreto porque se iba a tratar una ley. Y una ley que para el imaginario de la gente iba a tener efectos muy concretos. O sea, vos a una persona le preguntás si hoy se vota esta ley, dentro de una semana no me van a dejar entrar en el 80% del territorio nacional porque lo va a haber comprado un extranjero rico, ¿no? Eso es otra cosa que además se suma acá, porque el gobierno falló en querer instrumentalizar esto contra los extranjeros pobres o contra los extranjeros de clase media, porque también en la sociedad, al menos embrionariamente, empieza a haber de nuevo un ordenamiento arriba-abajo más clásico, digamos, ¿no? No el reordenamiento de casta que trajo Milei, que en todo caso era la política contra los de abajo, sino un ordenamiento entre los que tienen todo, que son poquitos, y los que no tenemos nada. Entonces eso se combinó con las dos cosas y se convirtió en el rico que viene de afuera versus el pobre que vive acá. Entonces yo pienso que en ese proceso pasó de lo de la campaña anti-argentina, muy nebuloso, algo muy concreto, con instancias concretas, con una fecha. O sea, todo esto tenía un call to action, digamos, que era el 6, vamos todos a movilizarnos. Entonces, en ese proceso creo que está relacionado, pero con un proceso de ir ganando concreción, que es muy interesante eso porque termina siendo algo práctico, termina siendo no algo que me llega por redes o algo que escribo puteando en Twitter, sino encontrarme con gente de carne y hueso en la calle que está en la misma que yo. Y eso es algo que la movilización política necesita también. Me surgen muchas preguntas mientras te escucho porque
Bueno, una de las que me surge y que no la pude explicar porque no lo sé, así como uno piensa que capaz no entendés todo, pero bueno, podés ir a buscar la respuesta tirando de alguna piola que ya tenés alguna idea. Con respecto al tema de este fenómeno, de las explicaciones que hay así como a veces conspirativas o por qué funcionan tanto desde lo que vos estudiaste y desde lo que vos ves continuamente con los focus groups y todo el trabajo que venís haciendo hace años, ¿por qué ese tipo de cosas funcionan? Porque antes también estuvo, por ejemplo, lo de antivacunas, que también viene por ese lado. Y constantemente vemos que en diferentes partes del mundo, no solo en Argentina, surgen este tipo de explicaciones. ¿Cómo se vincula con el ser humano? Yo pienso que tiene algo muy... Yo no soy especialista en neurociencias y demás, así que no... Posiblemente haya una explicación ahí que no te puedo dar, pero sí hay algo que veo, que es que somos un animal que la incertidumbre lo aterra muchísimo. O sea, necesitamos certezas, lo necesitamos porque nos produce un malestar psicológico muy difícil de transitar, la incertidumbre, ¿no? Y puede ser incertidumbre en muchas escalas, incertidumbre económica, por eso lo económico tiene tanta importancia siempre en la discusión, porque hace a tu futuro y a no saber qué va a pasar con tu futuro, ¿no? Alguien que tiene mucha plata y decimos que tiene la vida resuelta, básicamente es alguien que vos decís, bueno, dentro de una semana sé que va a estar más o menos bien, dentro de 5 años va a estar más o menos bien, dentro de 20 años va a estar más o menos bien. Entonces, atrás incluso de la discusión económica está este problema de la certeza o la incertidumbre. Y lo mismo pasa con los procesos que son complejos, ¿no? Porque no hay una explicación única, por ejemplo, en la discusión de la campaña anti-argentina, pero ocurre siempre que aparece esta idea de la digitación, ¿no? Que es algo que también es muy útil para la política, pues es algo que se puede instrumentalizar, ¿no? Una explicación simplificada que te da una certeza, así sea falso, así sea algo que no se corresponde con el fenómeno. Pienso que tiene que ver con eso. Siempre las explicaciones sencillas permiten bajar la incertidumbre y, bueno, cognitivamente es más fácil comprar algo, aunque esté medio flojo de papeles, que poder decir, la verdad que no lo sé. O puedo identificar estos factores, pero no explican la totalidad del fenómeno. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? En la campaña anti-argentina todos vimos, salvo la gente que tiene la suerte de no tener redes sociales, pero lo habrá visto en el noticiero también, o se lo habrán contado. Todos vimos que había un ataque muy masivo, ¿no? Que iba desde personalidades muy conocidas hasta el Juancito 1234 que te contesta en Instagram o en Twitter o lo que fuera. Y uno cuando ve eso, es un fenómeno que perfectamente puede ocurrir en esta época de redes sociales, de comunicación súper acelerada, de emocionalidad tan a flor de piel, digamos, no. Creo que vos explicás muy bien en tus notas cómo, en todo caso, una confluencia de sectores que entraron en esa narrativa. Pero cuando uno ve eso, lo primero que le sale pensar es quién está organizándolo, ¿no? ¿Quién está poniendo acá la plata para que esto ocurra, en definitiva? Porque te simplifica la explicación y te baja la incertidumbre. Claro, claro. ¿Y qué ves sobre, así como más en general? Porque bueno, obviamente que los clientes pagan para tener información que sea relevante para su propio trabajo. No sé si inmediato, pero entre lo inmediato y lo mediato, algo ahí. Pero después hay cosas como que se mueven un poco más por detrás de lo que pueda ser una necesidad inmediata o de mediano plazo, eh, y que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, no sé, esto que mencionabas antes, contando sobre el tema del matrimonio igualitario, decías, bueno, en aquella época se había estudiado y se pensó que convenía encuadrar esta ley de esta manera y tenía que ver con, bueno, una búsqueda, digamos, como una aceptación de la narrativa de la igualdad. Bueno, eso fue cambiando con el tiempo en Argentina y en el mundo siempre hay cambios, obviamente, a lo largo de los años, que quizás no son de un año a otro tan marcados, pero que en cierto bloque más amplio de tiempo sí.
¿Qué podés decir sobre el tema de la relación Argentina-Estados Unidos en relación a la cuestión de la opinión pública? Si sabés algo de esto, porque capaz lo viste. Sí, 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 sí. No, es algo que más allá de que siempre hay un sector, y creo que siempre lo hubo, ¿no? No es algo que haya traído Milei esto, que tuvo la idea más de alineamiento con Estados Unidos. En general, hay algo que es muy sano, creo, en la opinión pública, que después yo no quiero hacer apología porque tiene un montón de cosas muy hijas de puta también la opinión pública, pero en cuanto a lo que traes vos, hay un pragmatismo en la opinión pública que yo lo he visto a lo largo de los años, digamos, ahora lo sigo viendo con Milei y lo veía cuando hacía estudios antes, cuando estaba el Frente de Todos, y que incluso te diría que es muy transversal. O sea, obviamente el votante de Patricia Bullrich o de Javier Milei es un poco más afín a Estados Unidos y el votante del peronismo no lo es tanto. Pero te diría que en general hay un consenso estratégico, digamos. O sea, esta idea de, bueno, las relaciones exteriores tienen que estar al servicio de lo que le convenga al país. No hay una demanda fuerte de alineémonos solo con este o con aquel otro. Hay más una idea de hagamos equilibrio. Somos un país que no está en el centro del mundo económicamente, digamos, no tenemos esa potencia. Entonces lo que nos toca a nosotros por el azar de haber nacido acá es ser inteligentes y ser estratégicos. Por eso también la tercera posición del peronismo, digamos, es algo tan que ha perdurado tanto en el tiempo y que a lo largo de mucho tiempo le ha dado muchos resultados de cara a la opinión pública también. Porque está una idea de no compremos un quilombo que no nos pertenece. O sea, hagamos equilibrio, en Yo, definitiva. argentino. Claro, exactamente. Después sí, obviamente, de nuevo, si vos te vas a los núcleos duros, tenés seguramente el mileísta que es mucho más pro-Trump, o lo tenés en su momento Luis Elía diciendo que él es el representante de Irán en Argentina, pero la opinión pública promedio en eso es muy estratégica y creo que incluso mucho más inteligente que la dirigencia. Tiene una postura mucho más adulta, podríamos decir, en ese punto. Claro. Me parece interesante también preguntarte por qué este tema de... O sea, ¿qué ves vos sobre por qué si hay tantas generaciones, entre las que me incluyo, porque yo nací en el año 88, que no tenemos nada que ver con el tema de la guerra que hubo en Malvinas y todo eso? ¿Por qué sigue pregnando y de repente, no sé, ves como gente chiquita de 20 años que se hacen como tatuajes o que se ponen una remera o todo tipo de apropiaciones bueno, de esto que se llamó como las Malvinas Sans, digamos, pero más allá de lo de los chicos del Mundial, ya estaban los cantos de este Mundial y del anterior, o sea, ¿por qué pervive esto cuando no tiene relación con la experiencia de la gente? Yo creo que hay varias cosas. Por una parte es cierto, yo tampoco había nacido cuando fue la guerra de Malvinas, pero convivimos con mucha gente que sí. O sea, pasó antes de que naciéramos, pero tampoco pasó hace tanto. Entonces siempre alguna experiencia, algún relato de eso, todos lo hemos tenido. Después porque ocurrió en un momento muy particular de nuestro país, del cual permanentemente se habla y se sigue hablando. O sea, es imposible hablar de Malvinas sin que en un punto entre la cuestión de la dictadura militar. Creo que Argentina tiene algo muy valioso, que es la memoria sobre ese proceso, que desde muchos sectores se intenta apagar eso y no se puede hacer por ahora, afortunadamente. Pienso que todo lo que pasó en esos años de alguna manera tiene como una especie de mayor facilidad de entrar en la discusión, de charlarse, ¿no? Incluso, si bien la dictadura inició la guerra, poder hacer esta operación de decir las Malvinas son nuestras y está bien que reclamamos nuestra soberanía y al mismo tiempo la dictadura fue una cosa horrible y está mal, o sea, se puede llegar a ese nivel de complejidad en el análisis. Sí, es algo muy raro esto, que se pueda hacer esa diferencia, es extraño. Sí, pero ocurre, digamos, claramente ocurre. Incluso pasa algo más loco, que es que los sectores que más son apologistas de la dictadura al mismo tiempo son los que hoy día están más lejos del reclamo. O sea, es un reclamo que tiene mucha fuerza desde
ámbito nacional y popular, podríamos llamarlo. Bueno, eso te lo discutiría porque la vicepresidenta, o sea, hay como, justo el otro día estaban viendo que nos consultaron sobre si veíamos que en Argentina los influencers tenían, del oficialismo, estaban subiendo, bajando, si se estaban rompiendo como pasaba con la gente de Trump, digamos, con MAGA. Que hay unos influencers relevantes que están creciendo, pero porque se están peleando con, bueno, Nick Fuentes, entre otros. Y entonces esto viene porque yo me puse a buscar con Nico, con Iván, con Sustantiva, nos pusimos a ver si había en Argentina una expresión similar de esto. Y no encontramos una división de ese tipo, pero sí encontramos, por ejemplo, bueno, Danan tiene una línea así como más conservadora, nacionalista, antiglobalista, pero no pro-Milei, sino como medio anti-sionista, anti-masónica, así se define. O no sé, por ejemplo, el Presto tiene como una línea de anti-Milei, desde el caso Libra ya incluso, pero no es como... O sea, suena como que sí está con Malvinas, o Villarruel está con el tema de Malvinas. O sea, como que este espacio es chiquitito, no es como en Estados Unidos, pero existe, digamos. Sí, sí, y además son sectores que en su momento tuvieron proximidad, ¿no? En esta especie de coalición que armó Milei, que era libertarios neoliberales más posmodernos, digamos, y nacionalistas católicos más clásicos, podríamos decir. Eso está roto ya. Por un montón de cosas, digamos. Una de ellas es que no tienen acuerdo sobre qué lugar debería tener la Argentina en el mundo. Y con esto no quiero hacer una defensa ni de Villarruel, ni nada, o sea, totalmente lejos de eso. Pero me parece claro, igual que el proyecto de país que tendría como ideal en su cabeza, por ejemplo, Victoria Villarruel o el sector que ella representa, no es el mismo que tiene Milei. Por ahora eso, esa especie de derecha nacionalista y demás, por ahora no tiene una expresión muy clara, pero bueno, en el futuro la podría llegar a tener. Y volviendo un poco a la pregunta que me hacías antes, después también obviamente hay cuestiones de coyuntura que todavía te disparan aún más la adhesión a la causa. Digo, los futbolistas, por ejemplo, son ídolos populares indiscutidos. Porque juegan bien al fútbol, digamos, no por otra cosa. Pero vos ves a tu ídolo levantar una causa y obviamente esa causa te va a parecer seguramente atractiva, interesante, ¿no? Venían de dar vuelta un partido contra Inglaterra, por otra parte. O sea, creo que sería una cosa que sería muy difícil de guionar. Y que son todas cosas que confluyen. O sea, el tema Malvinas siempre está muy presente, pero está claro que en estas últimas semanas tuvimos un revival, digamos, un momento de muchísima intensidad a raíz de que se tocó esa fibra en ese momento tan particular. Claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, hay un link ahí como una imagen que creo que es entre el fútbol y, bueno, y obviamente Malvinas, que es Maradona. Y esa imagen apenas se toca, bueno, ya crea nuevos malvinenses, digamos. O sea, si alguien está reivindicando a Maradona, un poco ya está apoyando la reproducción de los malvinenses. Comprás el paquete completo, comprás digamos, el paquete. No puedes decir, sí, tal cual. Y bueno, cuando se da el partido es la referencia inevitable. ¿Qué ves con respecto a, bueno, el hecho de que sea, creo yo, por lo que he visto en diferentes investigaciones, un elemento de crecimiento significativo en la opinión pública, cierto antisemitismo? Eso es real, digamos, está pasando, uno lo puede ver en las redes, creo que es muy claro y está teniendo un lugar eso. Y es realmente algo muy, muy lamentable. Y pasa algo que es muy particular, que es que no suele ocurrir que por criticar lo que hace un Estado a uno le apliquen una etiqueta tan fuerte, ¿no? Digo, si alguien critica a Estados Unidos, por ejemplo,
podrá ser una discusión política o podrá tener sus motivos, pero no te aplica una etiqueta con una carga moral tan fuerte. Y en general no pasa eso con ningún Estado. Y uno es libre de criticar al Estado que quiera, está bien, forma parte de la discusión política. Ahora, lamentablemente, distintos lobbies y distintos sectores que incluso se dedican a la propaganda lograron instalar desde hace mucho tiempo, lo están trabajando, esta idea de criticar al Estado de Israel es ser antisemita, que es algo, la etiqueta antisemita no tiene que ver con criticar lo que hace un Estado, sino criticar un colectivo. Entonces, lamentablemente, pienso que está habiendo un revival en algunos sectores de antisemitismo vinculado a lo que decíamos antes. También está esta explicación fácil que baja en la incertidumbre de decir, yo la paso mal porque están viniendo judíos a comprarme o a sacarme la Patagonia, ¿no? Eso que aparece tanto y que eso está mal, digamos, está mal encuadrado. Sí, Pero por otra parte, pienso que para entender el proceso uno tiene que entender también lo que se hizo desde un sector de la derecha, del Estado de Israel, de plantear la discusión en esos términos. Entonces es como lo que se dice ahora, ¿no? Como una hiperstición, o sea, lo trajeron de alguna manera y se termina generando eso. Es real, es muy, muy lamentable. Y pienso que incluso hay mucha responsabilidad de un aparato de propaganda que para defender las medidas de un Estado en particular generó eso y ahora eso genera como un rebote también. claro, o sea, sería como algo parecido a cuando Alberto se hizo que era el más feminista de todos y luego la situación económica se le volvió en contra y por lo tanto se generó... Exacto, es que vuelvo a lo que para mí es como una gran explicación de fenómenos comunicacionales y sociales, que es el tema del encuadre. O sea, si vos al que te está criticando, o a sectores que te están criticando porque ven las políticas que está llevando adelante, un genocidio en Gaza, por poner un ejemplo, y vos machacás con que ahí la discusión es judíos versus antisemitas, y no un problema de que hay un Estado violando derechos humanos, sino que es judíos versus antisemitas, y machacás con eso, el problema que tenés es que por ahí del otro lado alguien termina pensando que realmente es así también. Entonces, es como un rebote de haber insistido tanto en que el marco era ese. Cuando el problema que hay es que tenés un Estado que es el Estado de Israel, pero podría ser cualquier otro, en este punto que voy a decir, que está llevando adelante un genocidio y una limpieza étnica. Claro. Es interesante porque, bueno, en mucho tiempo lleva ya de existencia el antisemitismo e incluso se hicieron muchas investigaciones en el pasado. Justo hace un tiempo estaba leyendo, ahora no me acuerdo exactamente el autor, pero se llamaba El Profeta del Engaño, que seguramente lo tengas. Es un muchacho que, bueno, ya murió, pero era parte de la escuela de Frankfurt y que se dedicaban a analizar el discurso de, bueno, estos líderes antisemitas que hablaban en la radio de Estados Unidos y captaban gente. Bueno, una mecánica medio como típico discurso populista, pero que en este caso era antisemita. Y bueno, después también vi algunas cosas pesadas que no leí enteras de Adorno sobre el tema, como que ya tiene mucho tiempo de reflexión, pero parece ser un tema que se repite. E incluso ahora lo veo como más allá de Argentina, lo veo como también en el tema de estos MAGA, que son algunos anti-Trump ahora, pero que también ya pegaron como un poco la vuelta a antisemitismo directamente. ¿Has visto un poco el desarrollo de lo que es Estados Unidos en este momento? En la discusión decís respecto específicamente. No, en la elección en general, Sí. de lo que viene. Sí, de las elecciones que se vienen Sí, ahora sí. de medio término. Sí. Pienso que en general hay algo que es natural, que es que, salvo casos excepcionales, uno debería estar preparado para que un gobierno sufra desgaste. O sea, puede pasar que algún gobierno empiece peor de lo que termina, pero no es lo más común. Justo el otro día leí un trabajo para unas cosas que estoy escribiendo de 1970, pero que es muy vigente, de Müller, que es el que inventó un poco esta idea de rally round the flag, ¿no? La idea de que cuando un país sufre una agresión externa, eso genera un apoyo momentáneo sobre su
sobre su gobierno. Pero en ese trabajo, más allá de esa parte, que es como la que más pasó a la historia y todos podemos tener en la cabeza, menciona esto, ¿no? O sea, un gobierno llega con... Si ganás, partís de la premisa de que lograste la mitad más uno de los apoyos en general, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es un sistema bipartidista, es así. Y generalmente muchas veces esos apoyos no son del todo coherentes ni del todo compatibles. Entonces, cuando pasás de la promesa de campaña a la gestión, es natural que en el proceso se te vaya desgajando, porque lo que contenta a algunos no va a contentar a los otros. Entonces, pienso que por una parte, el gobierno de Trump llega un poco desgastado por cuestiones naturales, esperables, digamos. Y por otra parte, se metió en una muy complicada, o sea, cometió el error no forzado enorme de entrar en la, o de, digamos, iniciar esta nueva conflagración, esta nueva guerra en Medio Oriente. Eso está produciendo un daño muy claro por las encuestas que uno puede ver y los estudios que uno puede ver, porque realmente no responde a ninguna demanda que hubiera, de hecho lo contrario. La demanda que había sobre Trump era que no iniciara guerras que no, en cualquier lugar del mundo que no tuvieran sentido. Él prometió que no lo iba a hacer. Su discurso, de hecho... Su discurso era, no lo voy a hacer y las que ya están las voy a lograr terminar y me tienen que dar un premio Nobel de la Paz, ¿no? Y de golpe, de la noche a la mañana, mató a la ayatolá, digo, o sea, escaló rapidísimamente y ahora no puede salir porque además ya no hay nada que pueda hacer que no lo haga quedar débil, ¿no? O sea, si cierra pronto, pero en malas condiciones, queda débil. Si llega a la elección y todavía sigue en guerra, es una catástrofe total. O sea, es un escenario que claramente no quiere. Y lo peor desde su punto de vista es que tu rival o tu enemigo también es vivo y también aprende. Entonces, yo creo que incluso más allá de los costos materiales y en vidas humanas y eso, Irán de esto saca una lección geopolíticamente y estratégicamente muy interesante, que es que con poco puede generar una disrupción mundial gigantesca. O sea, hace esto para apretar el estrecho de Hormuz y no necesita mucho para hacer eso realmente. De hecho, ahora lo que está saliendo es que directamente corrieron a Estados Unidos la mesa de negociación e Irán está discutiendo con Omán cómo administrar el estrecho de Hormuz, que para una potencia como Estados Unidos es una mojada de oreja total, porque le están diciendo, este canal, este paso por donde pasa el 20% del petróleo no lo vas a controlar vos. O sea, yo voy a hacer acá lo que quiera. Irán está jugando con eso. Trump claramente no le encuentra la vuelta, o sea, no sabe cómo cerrarlo. Justo más temprano leía que ya, el portavoz del Parlamento de Irán salió casi riéndose, descansándolo a Trump, diciendo, bueno, ya prometiste 6 veces que nos vas a borrar de la faz de la tierra, o sea, si querés decirlo de nuevo, o sea, no hay ningún problema. Se devaluó mucho en ese sentido el poder de Trump, el poder en el sentido de que yo creo que es como la definición más básica de lo que es el poder, que es poder hacer cosas solo con la palabra, ¿no? Poder decir algo y que eso tenga un efecto concreto e inmediato. Cuando empezó la guerra, Trump decía, estamos cerca de un acuerdo, el precio del petróleo bajaba. Trump decía, estamos lejos de un acuerdo, el precio del petróleo subía. Y eso se fue desgastando, fue perdiendo poder en el medio. Que es todo un tema, si sos el presidente de una de las principales potencias del mundo y tenés la idea de volver a hacerla grande y todo, es problemático. Y todo eso electoralmente es muy difícil que no tenga un costo. Además, en un momento donde claramente hay un sector importante de la sociedad estadounidense que está girando a posiciones que, en los términos de Estados Unidos, es la radicalización total hacia la izquierda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque no entiendo por qué Trump, o sea, yo sigo, pero no tanto, porque no solo sigo un poco Estados Unidos, sino un poco también otros países de América, y no entiendo, ¿cómo puede ser que el otro día escuché a Trump diciendo que la dictadura del proletariado era un peligro, o que el comunismo era un peligro? O sea, ¿de qué están hablando? O sea... Bueno, yo creo que es un poco dos cosas. Primero, es un gran signo de desorientación. O sea, pienso que de alguna manera se tiende a ir un discurso por default cuando no tenés algo más novedoso, digamos, para traer.
Y también pienso que un poco eso ya, ese discurso, ¿no? De traer el comunismo, la Unión Soviética y demás, ya medio que dio todo lo que podía dar. O sea, es algo que en un punto es tan disparatado, si uno lo piensa 2 segundos, que la gente que era susceptible a comprar eso y movilizarse políticamente por eso, ya está, ya lo votó a Trump 2 veces probablemente. Digo, no, es muy Aparte difícil que pueda crecer. existía Venezuela, pero ahora Delcy Rodríguez le da entrevistas a la derecha a Sí. diario, así que... No, tal cual. Y ya eso dio todo lo que podía dar. O sea, ahora lo que necesita es sacar un conejo de la galera, que en algún momento donde estaba más cómodo en términos de su poder, en términos de opinión pública, bueno, es más probable. Hoy yo lo veo bastante desorientado y además él no va por la reelección. O sea que de última, quizás no se le juega tanto tampoco. Pero sí, creo que es un poco eso. Es un poco ir a un discurso por default que por ahí en algún momento te funcionó, pero porque no tenés mucha idea de dónde agarrarte en este momento. Ahora, vos decías, se está virando la sociedad hacia posiciones que en el contexto norteamericano son muy de izquierda. ¿A qué te referías? Bueno, Mamdani gobernando en Nueva York, por ejemplo, un musulmán que básicamente hizo, más allá de las cuestiones que eso lo tenés muy estudiado vos, de la forma en la cual llevó adelante su campaña y cómo supo utilizar todas las nuevas herramientas para potenciar eso, un discurso que tiene que ver con, qué sé yo, regular los precios de los alquileres en un país que de alguna manera su identidad siempre estuvo muy vinculada a la libertad de los actores económicos, donde en un momento hay un consenso bipartidista sobre eso. O sea, podía ser republicano, podía ser demócrata, pero los establishment, al menos de cada uno de los partidos, estaban de acuerdo en que había temas que no se tocaban. Por ejemplo, esta cuestión de los alquileres. Y ahora parece que hay lugar para plantearlo, para tomar medidas y que hay un auditorio que está esperando eso. Eso en el contexto estadounidense es algo que no estaba dado y es recontra disruptivo. ¿Y qué representa, por ejemplo, este muchacho? Porque vos decís Mandani, pero yo pensaba, bueno, pero Mandani todavía es Nueva York, muy importante, no es todo el país. Y en estos días estuve viendo lo de Michigan, de un candidato con el mismo perfil que derrota a otro, que podría ser como un Cuomo, pero de Michigan también. Y una serie de candidatos que parecen ahí como ya incluso ir en varios del mismo perfil, digamos, no solo Mamdani, pero no sé, ¿es nacional eso o solamente son todavía fenómenos aislados que podrían conectar? Por ahora parecen fenómenos aislados, pero por una cuestión de calendario. Todavía los demócratas no definieron quién va a ser su candidato presidencial. Generalmente siempre que hubo alguna discusión, el que representaba un poco este tipo de posiciones era más bien Bernie Sanders, pero débil, digamos, o sea, no podía competir con el establishment, pero no estaba dada toda esta situación. La verdad que yo creo que la interna la interna demócrata va a ser algo muy interesante. No sé qué va a pasar realmente, pues no tengo la bola de cristal, pero pienso que a diferencia de todas las internas anteriores, hoy un discurso de esas características tiene posibilidades mucho más concretas de poder poner un candidato. O poner un candidato o influir sobre el candidato que esté, porque ahí tenés otra cuestión que para mí es esencial, que por ahí en un país con voto obligatorio como el nuestro, que si bien cada vez vota menos gente, pero estamos seteados en pensar que todo el mundo va a ir a votar. En Estados Unidos eso no es así. Entonces vos básicamente el gran desafío que tenés es movilizar a los tuyos y que se desmovilicen los otros, ¿no? O sea, la elección la gana en definitiva quien más logra movilizar a su base. Quizás no tanto en la conversión de voto de demócrata a republicano, republicano a demócrata, que puede haber, pero no es tan común, sino que los tuyos estén más movilizados que los que tenés enfrente. Entonces, si hay un discurso más a la izquierda, que sea potente, aunque el candidato no sea un candidato que represente en sus orígenes eso, aunque no sea Ocasio-Cortez, por decir algo, si eso llega con bastante potencia, el candidato que sea va a tener que tener un discurso para movilizar a eso. O sea, no creo que de nuevo vuelva a haber un Joe Biden recontra prolijito, recontra establishment,
que pueda recostarse simplemente en ser el candidato demócrata para ganar. Con este fenómeno vas a tener que dialogar sí o sí, seas el candidato que seas. Entonces pienso que incluso puede ser algo que ejerza como una gravedad, un efecto gravitatorio sobre el candidato que termine siendo elegido en la interna demócrata. Qué interesante porque, bueno, creo que nunca me hubiera imaginado lo que está pasando en Estados Unidos en mi vida. Así que sí, creo que vamos a tener que seguir eso. Cambia mucho lo que pueda llegar a ser Estados Unidos también para la región, porque como todos los gobiernos casi hoy en la región tienen cierta solidaridad de ideas o de programa con el gobierno de Trump, ese resultado va a impactar, calculo. Además, Y perdón, pero teniendo en cuenta algo que es que muchas veces acá, volviendo a Argentina, se plantea esto de, bueno, es positivo para el país, ¿no? Desde el gobierno nacional actual, desde Milei, es positivo para el país tener una buena relación con Estados Unidos, pero ninguna de estas figuras construye una relación de Estado a Estado. Son todas relaciones personales. Entonces, eso que hoy puede parecer una gran fortaleza, ¿no? Que Trump te pone 20.000 palos antes de la elección para que la ganes y llama a que te voten y demás, como pasó en Argentina, como pasó en Honduras, como pasó en Colombia, digo, como pasó en Ecuador, en un montón de países, está sometido a que Trump siga estando ahí. O sea, eso que parece una gran fortaleza por un vínculo de persona a persona, al no ser una relación entre estados, de la noche a la mañana se puede volar y pueden quedar todos culo para el norte, para hablar en criollo. Así que eso creo que también está ahí presente en ese vínculo que tiene Estados Unidos, o el gobierno actual de Estados Unidos, mejor dicho, con distintos gobiernos de la región. voy a aprovechar que vas a tomar agua para mencionar que en los libros que están ahí son diferentes a los que estaban en la primera vez, que esta vez sí se van a quedar acá porque por ahora no los voy a leer, pero que uno es uno que me recomendó en un programa anterior Kevin Grunbaum de Ad Hoc, que es el de Max Fisher. Otro es el de Marshall McLuhan. Ese no lo leí en absoluto, es muy grande y todavía no sé cuándo lo voy a poder hacer, pero me lo regaló Mar Rincón, y que a su vez él se lo había cedido a Adrián Amado. Y después el que está al fondo de todos, el de Timerman, es un libro sobre la vida un libro de Graciela Moszkowski sobre Jacobo Timerman, que fue el primero que me inspiró un poco a pensar en la prensa o el periodismo como una construcción de poder, construcción política. Y también ese disco, que ese sí se va a quedar también, que un discazo que nos ha formado mucho, de los Red Hot Chili Peppers. Te quiero preguntar, ¿qué procesos o elecciones o no necesariamente electorales, pero también puede ser que hayas estado siguiendo o que te interesen de lo que viene? Bueno, estuvo Perú, está Brasil, si has estado viendo algo de eso o no, me interesa saber. Sí, sí, siempre que hay procesos electorales, uno que está en esto, digamos, y que le interesa Bueno, la Honduras, política es... Sí, también sí, sí, más atrás. Honduras también lo puede seguir bastante de cerca por cuestiones vinculadas al laburo también. No, eso en general siempre estoy un poco encima. A veces lo puedo tomar con más tiempo y hacer un seguimiento, y otras veces en función de cómo venga la agenda y en función de cuánta atracción en sí me genere ese proceso. Uno tiene como medio inexplicablemente afinidades medio locas con países, ¿no? Sí, Como yo que, como con Bolivia y tengo una afinidad, claro, ponele. por ejemplo, y no sé, quizás vos podés explicar por qué te pasa. Yo puedo tener alguna hipótesis también, pero en general es como que es algo que nos viene medio mágicamente, ¿no? Uno no entiende mucho por qué. El proceso de Perú es un país que a mí por algún motivo me interesa mucho, tuve la suerte de poder conocerlo también, y lo seguí bastante de cerca, y además es un país que desde el punto de vista de la política es como poner, digamos,
no sé, un todos contra todos permanente donde no sabés qué va a pasar. Los juegos del hambre, versión Yo si, electoral. en un toque, si pudiera ir y ser candidato, quizás lo puedo llegar a ganar. O sea, entrar medio locamente a una segunda vuelta y en la segunda vuelta lograr la mitad más uno. O sea, es algo que lo hemos estudiado juntos, incluso cuando ganó Pedro Castillo. O sea, terminan siendo presidentes personas que sacan el 15% de los votos en la primera vuelta. Que después es cierto que hay un balotaje. Pero una cosa es ir un balotaje donde en la primera vuelta sacaste el 35 y en el balotaje llegas a 50, que meter un salto de 35 puntos en el medio. Entonces eso te da, necesariamente va a ser un gobierno débil, porque estás metiendo ahí gente que está en el décimo círculo concéntrico, digamos, que simplemente te votó porque está en tu décimo círculo concéntrico, pero en el 11º círculo concéntrico del otro candidato. Entonces votó al mal menor. Entonces es un país que es recontra interesante porque es como un laboratorio del caos total. O sea, es en ese sentido. Que además igual los queremos mucho porque nos apoyaron en la guerra de Malvinas, ¿no? Por supuesto, no es un estamos país criticándolo, solamente estamos analizando su sistema político. Bueno, si yo tengo que quedarme además con un país para investigar políticamente, me quedo con Perú 1000 veces antes que con Suiza, por ejemplo. Eso de ya. Sí. Y después por el peso que va a tener para la región está la elección de Brasil. Creo que hay que tener ahí Estados Unidos, de luego, pero bueno, es una elección de medio término, igual muy importante. Pero como elección presidencial y muy cercana a nosotros, la de Brasil, donde además está como muy clara o muy claro eso que es tan desorganizado que decía recién en Perú, ahí es como muy, muy claro dónde está puesta la competencia, digamos. Creo que hay una competencia más allá de los candidatos puntuales. Es una elección que convoca tanto las miradas y por el peso estructural que tiene el país, por el hecho de que es muy transparente, muy diáfana la discusión entre esta nueva derecha, por poner rápido el título, y lo que sería quizás la representación más exitosa en el tiempo de la centroizquierda, izquierda, una gran coalición, digamos, que está del centro para la izquierda, que hoy es casi un vestigio, ¿no? Porque eso en su momento estuvo apalancado en un proceso regional muy fuerte que se fue cayendo, que entró en crisis en los distintos países y de alguna manera Lula logró ahí aguantar, ir preso, salir, volver a ser presidente. Y pienso que toda esa narrativa de un lado y del otro entra en juego en esta elección. Entonces tiene un peso estructural de por sí y al mismo tiempo es un termómetro, creo que es un termómetro muy importante de algo que excede las fronteras de Brasil, que es regional. Claro. Así que esa la estoy siguiendo con bastante detenimiento y además está infartante. O sea, hasta ahora volvieron estuvo Lula 5, 6, 7 puntos arriba, ahora volvió a acercarse un poquito Bolsonaro. Bolsonaro, que hay 2 hijos por lo menos o 3 que están interviniendo en el proceso y no desde el mismo bando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es eso? Contame porque no lo seguí yo para nada. Bueno, sí, o sea, tenés al candidato, ¿no? Flavio Bolsonaro, que sigue de alguna manera representa más el bolsonarismo más clásico. Todo finalmente termina abrevando igual, o sea, más allá de las discusiones internas que pueda haber de poder entre distintos sectores, creo que ahí lo que te ordena, en definitiva, es esta cosa muy partida, digamos. No, hay discusiones por ahí más chicas o más de detalle, pero finalmente todos abrevan a ese poder que supo construir en su momento Jair Bolsonaro y que más allá de estar preso, logró tocar una fibra de algo que está en la sociedad y que es muy fuerte y que va a ir a parar a ese lugar. O sea, yo lo veo por ahí como algo más de segundo orden eso. Sí, me parece importante la disputa de 2 bloques, claramente. ¿Y cómo es el desarrollo narrativo que plantea Lula? Bueno, Lula, de alguna manera, incluso la discusión en la cual se metió Milei en su apoyo a Bolsonaro lo ayuda un poco. Antes mencionaba el Rally Round the Flag. Creo que Brasil es un pueblo muy orgulloso de su historia, de su presente, de sus características. Y lógicamente siente una herida cuando viene alguien de afuera a atacar a su presidente.
Entonces eso a Lula le permite un poco construir discurso, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Siempre tenés la pata económica, ¿no? Que eso es muy fuerte siempre en el lulismo, en el PT. Su principal bastión sigue siendo el nordeste de Brasil, que es donde se concentran principalmente los sectores más pobres de la población. Eso creo que es un poco una continuidad de algo que ya estaba en el discurso de Lula y del PT. Pero pienso que en este contexto un poco de estar rodeado de países gobernados por la derecha y por el trumpismo y demás, le permite a Lula estar construyendo esta pata un poco más metafísica, ¿no? De defenderse de que él sea quien represente la defensa de Brasil frente a un ataque, digamos, que viene desde afuera. Entonces pienso que eso también tiene una posibilidad de desarrollo importante y que Lula puede perfectamente combinar las dos cosas, ¿no? Que tienen que estar siempre, lo físico, material y lo metafísico. Claro. Me interesa preguntarte, vos en su momento, antes de estudiar ciencia política, estudiaste otra carrera y cambiaste, ¿no? Sí, estudié geología, hice más o menos la mitad de la carrera. Después hubo un tiempo que estuve sin estudiar, solo laburando. Después estudié un cuatrimestre de historia, un año de física y después terminé en ciencia política, que dije, ya tengo que terminar alguno. No Bueno, pero seguir. al final sabes un montón de todo. O un poco de todo. Bueno, ese es un encuadre que te agradezco que traigas a la mesa. ¿Crees que hay alguna vinculación entre tu inclinación en su momento, tu camino por ahí por la facultad exactas y lo que después terminaste aplicando de la ciencia política en tus trabajos? Sí, no digo que sea el único camino posible, pero sí en mi experiencia lo fue. Siempre está un poco este prejuicio de que a los que estudiamos ciencias sociales es porque no nos gusta la matemática, ¿no? En Es mi algo que caso sí, pero bueno, por ejemplo, mi Pri- socio para nada, que él es un genio en eso. Puede ser prejuicio en algunos casos y juicio en otros, en En todo algunos caso. casos es verdad. Pero también conozco gente que no dio tantas vueltas como yo, que estudió alguna ciencia social o alguna humanística y que después se formó mucho en herramientas por ahí más de las ciencias duras y que es brillante, digamos, ¿no? Pero a mí siempre me gustó eso. No siempre, cuando era en el secundario no, pero en algún momento cuando estaba ahí empezando la transición entre el secundario y la carrera, me empezó a interesar un poco más y además como quería estudiar geología tuve que amigarme con el análisis matemático, con la estadística, con el álgebra, con la física. Después terminé laburando bastante tiempo dando clases de eso incluso y sí, me viene bien porque yo hago investigación tanto cuantitativa como cualitativa. O sea, me gusta porque te da una visión muy 360 de lo que pasa, ¿no? Comprender en profundidad el fenómeno y el fenómeno social, político, y al mismo tiempo poder mensurarlo, creo que es la mejor manera de abordar algo para comprenderlo y para evitar unilateralidades. Pienso que afortunadamente mucho de la investigación en ciencias sociales está yendo para ese lado. En algún momento en la academia era más una discusión entre los cuantitativistas puros y los cualitativistas puros. Creo que eso hoy se está superando, pero definitivamente para el laburo más cuantitativo, bueno, tener manejo de todas esas herramientas es muy útil y sí, a mí me sirvió. En una época me castigaba bastante a mí mismo por haber empezado carreras y haberlas dejado por la mitad. Pero bueno, en algún momento empecé a mirarlo de otra manera y a decir, bueno, o sea, no tendré el título, pero lo que me quedó, digamos, y lo puedo usar. Así que sí, me sirve. Qué bueno. ¿Y cuáles son, no necesariamente solo de alguna de esas carreras, sino en general, los autores o autoras, influencias que tuviste o que tenés incluso actualmente para pensar o repensar los temas que usualmente mirás? Bien, no, hay un poco... A mí me gusta mucho la filosofía política, además pienso que todo se conecta con todo, o sea, que uno analíticamente hace esto de separar el recorrido académico en opinión pública, entonces tiene ciertas materias de opinión pública, después tiene otras de filosofía y teoría política, otras de relaciones internacionales. Está bien un poco para no volverse loco, pero después
también es importante entender que no hay compartimentos estancos, digamos, que lo que hablábamos antes, ¿no? Como la geopolítica y lo electoral con Estados Unidos y la región están completamente entrecruzados, entonces siempre está bueno tener un poquito de cada cosa. Cuanto a opinión pública, yo creo que Mora y Araujo es un clásico que, ¿no? El poder de la conversación es un clásico que es muy, muy potente, muy importante. Otro clásico que yo creo que sienta las bases es este famoso texto de Noel Neumann sobre la espiral del silencio, ¿no? Que explica un poco cómo, cómo son las dinámicas de las mayorías y las minorías en la opinión pública y por qué a veces hay minorías intensas que pueden ganar la discusión. Y después mucho que creo que es más importante que nunca, mucho de formación, de leer artículos y cuestiones más nuevos. Bueno, lo que sacás vos lo leo, todo lo que tiene que ver con redes, discusión en nuevas plataformas y demás, creo que hay que mirarlo también. Y siempre combinar la formación más clásica, que te da fundamentos que muchas veces son claves para estructurar la manera de pensar las cosas, y después estar actualizado, porque si hay algo que cambió en los últimos años es la conversación social. Y después, en función de lo que te decía, de no entrar en compartimentos estancos, qué sé yo, leo cuando puedo, siempre vuelvo a filosofía clásica, o sea, Grecia. Me parece clave, me parece que son clásicos justamente porque plantearon problemas que, más allá de la tecnología concreta que hay en un momento, son problemas transversales a la humanidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se busca la felicidad? ¿Qué tiene que hacer un buen gobierno en función de eso? Creo que son problemas que, en la medida en que haya seres humanos, van a seguir siendo los problemas fundamentales del pensamiento. Recomendame algo porque con el tema de los griegos, desde que soy ya adolescente, de en adelante no volví a meterme. Bueno, Platón todo. Te diría Platón todo, y Aristóteles tiene muchas cosas más vinculadas por ahí poniéndole un nombre que no tiene que ver con la época. Tiene muchos estudios sobre ciencias naturales y física. Son súper interesantes, pero por ahí no vienen tanto al caso. Pero los textos más políticos, la política de Aristóteles, sin lugar a dudas. Y Platón, bueno, es un poco un lugar común, pero por algo lo es. La República, que es el primer texto que te dan por la cabeza cuando empezás a estudiar ciencia política, es fundacional, pero porque justamente trata cuestiones que son básicas para cualquier sociedad humana. O sea, ¿qué es la justicia? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la polis en su caso? Pero no puede pensar cualquier gobierno en función de la justicia. ¿Cómo puede ser un buen gobierno en función de eso? Lo cual no quiere decir, obviamente, estar de acuerdo con lo que él planteaba, que era una persona que vivió en el siglo V a.C., digamos, obviamente, pero plantea coordenadas que creo que son importantes y que todo el pensamiento posterior de alguna manera discute con eso. Después, yendo más acá, bueno, hace poco a mí me gusta mucho Foucault, me parece que es un autor que es muy, muy certero, muy preciso, y que además tiene textos que te sirven para pensar la cosa más abstracta, si se quiere, y cuestiones que tienen los pies en la tierra. Hace poco terminé de leer Nacimiento de la Biopolítica, que además es un texto muy ameno porque son clases que dio él en un curso, en el École de France, que básicamente explica qué es el neoliberalismo. Además es muy gracioso porque empieza con un programa diciendo a los alumnos: vamos a ver esto, otro. Después medio que ve otra cosa. No tiene nada que ver con esa propuesta inicial, y en la última clase dice: bueno, les hablé de otra cosa. O sea, me fue llevando a la realidad. Pero pienso que trae algo que es recontra importante ahora para pensar el tiempo presente y para pensar, si querés, el gobierno de Milei. Que es que muchas veces hay un lugar común sobre qué es el neoliberalismo, que yo creo que empaña un poco la discusión, que es esta idea de: el neoliberalismo es que haya menos Estado, ¿no? Entonces se retira el Estado y punto. Entonces pensamos que el proyecto de las políticas neoliberales, de los políticos neoliberales, es que haya menos Estado en general y punto. Y eso por ahí desde una óptica tiene algún sentido, porque decís, bueno, si lo pensás desde el lugar del presupuesto, sí, desfinancian acá, desfinancian allá, desfinancian esto otro, ok. Pero por una parte, hay otras cosas que financian más. O sea, el gasto, por ejemplo, en
represión interna, en todo lo que necesitan para mantenerse en el gobierno a pesar de las medidas que toman, muchas veces son gastos que aumentan. Al mismo tiempo, el Estado siempre está haciendo cosas. O sea, siempre está tomando decisiones y favoreciendo a un sector u otro. Entonces, lo que plantea un poco Foucault en ese libro no es que los neoliberales quieren que haya menos Estado, sino que su tarea es generar el conjunto de condiciones para que se dé la competencia pura, digamos, la competencia en toda la línea, para que todos los actores de la economía se piensen en sí mismos en términos de competencia, en términos de capitalizarse individualmente. Ahí aparece la idea del capital humano, por ejemplo. Y ahí el Estado está haciendo un montón de cosas y tomando un montón de decisiones. Entonces pienso que es útil para complejizar un poco esta idea de, bueno, neoliberales, que haya menos Estado y punto. Creo que es muy útil. Y después yo defiendo mucho y trato de aplicarlo. Yo creo que hay que leer mucha ficción. Soy un defensor acérrimo de la lectura de ficción. En general trato de tener 2 lecturas en paralelo, algo más vinculado a la filosofía, a la teoría política o eso, y al mismo tiempo leer algo de ficción, porque creo de nuevo que son cosas que no son tan distintas en definitiva. Estoy muy convencido de la idea de que en la vida en general y y en la política los relatos son lo fundamental. Retomando lo que empezamos hablando hoy incluso, ¿no? O sea, si vos impones un relato, posiblemente eso te lleve a ganar una discusión. Y las herramientas muchas veces para los relatos están en la ficción también. O sea, es algo que te amplía muchísimo el panorama mental, el terreno de la imaginación pura. ¿Y cuál es la ficción o cuáles son las ficciones que más te impactaron? Bueno, yo creo que si me preguntás, mi libro preferido de todos los tiempos de ficción es uno de Bioy Casares que se llama El sueño de los héroes. Espectacular. No es muy largo, es una novela, pero no es muy larga. Muy porteña, o sea, es la magia ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El realismo mágico ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Cuestiones universales, esta idea de que en Argentina no solo tenemos que hablar de gauchos y estancias, sino que podemos hablar un poquito también de lo que pasa en el universo y de lo que pasa con el tiempo y con la percepción del tiempo. Pienso que es un libro que realmente, si tuviera que recomendar una ficción, es esa, El sueño de los héroes de Bioy Casares, que es realmente muy impresionante. Además tiene muchas cosas, ocurren en el barrio de Saavedra, que es un barrio que yo quiero mucho, si bien nunca viví ahí, así que eso seguro le suma algún punto en mi cabeza. Pero no, fuera de chiste, es un libro que vale muchísimo la pena. Y después hay un autor al que vuelvo siempre, de hecho ahora lo estoy releyendo, que es Borges, que pienso que es totalmente fuera de serie. O sea, ayer lo pensaba y lo hablaba con un amigo mío que viene de sacar un libro hace poco, que es que yo siento que no estamos lo suficientemente maravillados por el hecho de que Borges sea argentino, porque probablemente sea el autor más universal de todos los tiempos, digamos. O sea, la profundidad de la temática que trató él y la manera de tratarlo, quizás hay algo en otro lugar y yo no lo conozco, puede ser, pero hasta donde sé, no hay nadie que en 5 páginas pudiera construir lo que él construyó. Me parece que es un autor al que voy a seguir volviendo toda la vida porque lo que te permite ver y ampliar es impresionante. Bueno, me inspira porque prácticamente no los conozco. O sea, sí, obviamente sé quiénes son, pero de Borges leí muy poquito y de Bioy nada. Y bueno, la manera en que lo transmitiste me dio ganas. Muchas gracias porque así pudimos hablar incluso de cosas que no hablamos cuando estamos offline. Muchas gracias, Marcos, por estar y bueno, gracias a ustedes. Esperamos que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio.